cordial saludo desde Úbeda, Jaén. Mi nombre es Ildefonso Manuel Gómez Padilla. Soy doctorando en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. En primer lugar, quiero felicitar y dar las gracias a la organización del Cuarto Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca por el nivel y por la oportunidad que me brinda de exponer mi comunicación, y sin más preámbulo paso al grueso de mi exposición. El título de comunicación es Dopaje, dopaje genético y manipulación genética en el ámbito penal. Por lo que se refiere a una breve introducción sumario del contenido de la misma, trataremos desde lo general hasta lo específico o particular, el dopaje en términos generales, dopaje genético, manipulación genética, convergencias y divergencias penales entre conceptos, novedades y modificaciones legislativas de inminente actualidad, para terminar con unas breves conclusiones. Por lo que respecta a la definición histórica de dopaje, etimológicamente la palabra doping tiene su origen en la tribu kafir africana, que llamó a una bebida alcohólica primitiva que era usada en ceremonias religiosas como estimulante con el término dop. Otros documentos describen a guerreros zulús usando dop, una bebida alcohólica hecha de la piel de uva y la bebida de cola. Y por otro lado, en África Occidental, el uso de la cuminata de cola y de nítida de cola era también comúnmente durante las competiciones de paseo o carrera utilizadas con bastante frecuencia. Consecuentemente, el columnista holandés Boer utilizó el término dop para describir cualquier bebida estimulante y por lo tanto el término fue difundido por todo el mundo. Eventualmente, el término fue adoptado por una gama más amplia de sustancias y deportes, y el uso de esa sustancia fue descrito como doping, apareciendo primero en un diccionario inglés en 1889. Una definición actual de dopaje comprendería la que marca el Código Mundial Antidopaje como el acontecimiento de una o más violaciones de las reglas antidoping establecidas en su artículo 2.1 hasta el 2.8 del Código Mundial Antidopaje. A nivel nacional, el concepto lo adopta la Agencia Española de Protección de la Salud del deportista del propio AMA, de la Agencia Mundial Antidopaje, y considera como dopaje cualquiera de los siguientes hechos: presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en las muestras biológicas de un deportista, uso o tentativa de uso de una sustancia o método prohibido, negarse a pasar un control antidopaje o eludirlo de cualquier manera, sin ningún tipo de justificación válida, el incumplimiento de la obligación de facilitar la localización a controles fallidos, la manipulación o tentativa de manipulación de cualquier fase del control de dopaje, la posesión de una sustancia o método prohibido sin la autorización de su uso terapéutico, tráfico de una sustancia o método prohibido, administración, intento de administración o de una sustancia o método prohibido por parte de un deportista. El dopaje genético, adentrándonos ya en algo más específico, es el uso no terapéutico de genes, elementos genéticos y o células que tienen la capacidad de incrementar el rendimiento del atleta. La aplicación de la terapia génica implica transferencia de genes o de secuencias de DNA con el objetivo terapéutico en alguna patología. Sin embargo, este tipo de transferencia puede ser utilizado en manipulaciones génicas para incrementar el rendimiento deportivo y obtener ventajas sobre los demás competidores. Por tanto, la definición de dopaje genético, incluida en la lista de sustancias prohibidas de 2013, se ha de definir como la transferencia de polímeros de ácidos nucleicos o sus análogos y el uso de células normales o genéticamente modificadas, siendo más corta y concisa que en años anteriores. Destacar que existen en el momento actual dos posibilidades de utilizar la terapia génica para mejorar el rendimiento deportivo. Es vivo, para ello se debe extraer una estirpe celular al deportista mediante una biopsia, se transfiere el gen a esas células, las cuales se volverían a introducir en el organismo, y esto es un método bastante invasivo, requiere biopsia, pero tiene la gran ventaja de que permite tratar estirpes celulares determinadas, habitualmente musculares. In vivo, el gen se transfiere directamente al paciente mediante algún tipo de fármaco y el gen iría en un vector como en un virus o plásmido que inyectaría el ADN modificado a la célula del deportista. El concepto paralelo, en lo que se refiere a dopaje genético, sería la manipulación genética, que bioéticamente hablando se definiría como intervención que se practica en el laboratorio para modificar o cambiar la información genética de un individuo. Puede ser para conseguir efectos terapéuticos,
debido a la malformación de un gen cuya función deficiente se trata de restablecer, curar, compensar o sustituir por el gen sano. También para seleccionar una serie de caracteres o eliminar otros sin que ninguno de ellos corresponda a una patología. El marco normativo dentro de la manipulación genética que nos movemos es el del Código Penal, artículo 159-162, el artículo 26C10 de Técnica de Reproducción Asistida Humana y el artículo 13 del Convenio de Protección de Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano con respecto a aplicaciones de biología y medicina. Existe una serie de convergencias y de vigencias penales entre conceptos, así podríamos destacar como punto convergente la interrelación de dopaje genético y manipulación genética, poniendo de relieve como una norma desproporcionada si cumple ahora la protección de los intereses. Uno de los principios básicos del derecho penal, como de todo es sabido, la última ratio, sin embargo criminaliza al deportista y a su entorno con la tipificación de estos delitos de los artículos anteriormente señalados. Por ello, en materia de manipulación genética, el derecho penal debe tener señaladamente el papel de subsidiario, a mi juicio, y de última ratio que en general le corresponde, mientras que la regulación básica de estas cuestiones de carácter extrapenal se contendría en la Ley 14/2007 de investigación biomédica de técnicas de reproducción humana asistida, que enmarca la práctica lícita de tal actividad. Divergentes, por otro lado, en lo que se refiere al concepto de manipulación genética, el bien jurídico protegido, conforme al legislador lo ubica sistemáticamente en nuestro código, es la salud pública, que al tener el carácter de colectivo implica la ineficacia del consentimiento, por lo que respecta a la determinación del bien jurídico dentro de lo que son los delitos de manipulación genética es una cuestión bastante debatida. Como novedad y modificaciones legislativas, se suprime el 361 bis del Código Penal y se traslada al 362-15 del Código Penal con próxima entrada en vigor la Ley Orgánica de 1 de julio del 2015. Concluir diciendo que partiendo de la obsesiva búsqueda del ser humano por la perfección y dejando al margen los problemáticos que ello lleva aparejado, es evidente que se ha superado el concepto de dopaje y adentrándonos en los misterios de la genética, tanto el concepto de dopaje genético como manipulación genética en su vertiente positiva proporciona al hombre mejoras aún inescrutables que desde este punto de vista podrían haber sido objeto de una regulación conjunta, ya que podría entenderse que la manipulación como medio por el cual se podría llegar al dopaje genético, por tanto, a un ser superior o superhombre, en unos casos para la práctica competitiva al más alto nivel de deporte y en su versión cotidiana para la superación de las enfermedades y la debilidad humana, son sin duda más puntos convergentes que divergentes, lo que une a estos dos conceptos, debiendo esta afirmación haber sido corroborada en la futura reforma del Código Penal. Esto es todo, muchas gracias por su atención